Eh, Profe, un abrazo. ¿Qué ha visto hasta el momento que le haya llamado la atención de la Copa del Mundo? Bueno, yo creo que ya con 40 partidos jugados podemos hablar de algunas tendencias. Eh, Primero, en cuanto a la estrategia, eh, digamos que la gran mayoría de equipos son muy pragmáticos, son muy conservadores, tienen muchas precauciones y tratan por encima de conseguir un gol de evitar que les hagan goles. Quiero ser muy preciso con las palabras que utilice para de pronto no entrar en debates innecesarios, pero estratégicamente la gran mayoría de los equipos juegan más a contener que a proponer. Y en cuanto a las estructuras de juego, la tendencia marcada de muchos países o de muchas naciones que se han caracterizado por estructuras de juego, portero 4-4-2, ahora han innovado, han cambiado y juegan muchos con estructura ahora portero 4-3-3. Y me refiero a Corea del Sur, por ejemplo, a Inglaterra, que es un caso muy notable, a algunos de los equipos del Medio Oriente, Marruecos, por ejemplo. Y la otra cosa es que dentro de esa estructura, la mitad de la cancha, casi con frecuencia, los equipos que tratan, siempre han tratado de mostrar una idea de juego donde lo esencial es disponer, controlar el juego a través de disponer bien de la pelota, caso concreto Portugal, España, Alemania, la estructura es, no, Alemania no, pero Portugal, España, la estructura es 1-2, o sea, un volante posicionado, un volante Ancla. ancla y dos interiores. Y a eso se suma ahora entonces, por ejemplo, Corea del Sur, como lo mencioné, la propia Brasil, Argentina. Ahora hay equipos que cambian la estructura y juegan del 2, juegan con uno posicionado y uno que va al ataque. El caso, por ejemplo, de Alemania, donde juega Kimmich más posicionado y a veces lo acompaña Gundogan o Goretzka. Y el caso que a mí más me llama la atención es Inglaterra. Entonces juega Rice de volante central y cuando lo reemplaza Phillips, y el segundo volante o el segundo mediocentro Bellingham, el del Borussia Dortmund, que con frecuencia llega al último tercio y se convierten de penúltimos a último o allá acompañando al finalizador. Entonces creo que eso le ayuda mucho al juego ofensivo. Y otra tendencia muy marcada es lo del perfil cambiado ahora, de los extremos, sí, algo que habíamos hablado en reiteradas ocasiones en Colombia, ¿no? Y yo creo que iniciado hace unos años atrás con Arjen Robben en la Holanda de Van Gaal en el Mundial de Rusia, de Brasil, eso ha evolucionado mucho y con la utilización de esa misma estructura y esa misma idea con equipos como el Manchester City, como el Arsenal ahora, como el Napoli, con un jugador que tienen ahí llamado Politano. Entonces eso yo creo que se ha llevado ya al nivel internacional y Marruecos, por ejemplo, tiene a GH y el que juega en el Chelsea y sí, Ziyech, perdón, y notable lo de Inglaterra, arranca Saka y remata los partidos Foden, o viceversa, Foden y complementa Saka. Entonces me parece que muy interesante esas tres
y, innovaciones, digamos así, porque en algún momento se han utilizado estructuras similares y estrategias similares a las actuales, pero el fútbol ha ido innovando, modificando a medida que los que lo juegan, que son pues obviamente los seres humanos, han cambiado y siguen cambiando constantemente, y me parece que esas innovaciones le van a o le están dando al juego, al espectáculo, un plus. La estructura de los estadios increíbles, profe, qué pena que le cambie del fútbol o del juego al tema de infraestructura, pero aquí hemos encontrado unos escenarios increíbles. Sí, indiscutiblemente que este es un mundial en la infraestructura, yo creería que el más completo de todos, por decirlo así. Los estadios espectaculares, la infraestructura del estadio y las canchas inmaculadas. He tenido la oportunidad en algunos de estar muy cerca de la grama y espectacular para jugar al fútbol, canchas muy rápidas, donde el control de los jugadores, el control del balón y el pase constantemente están siendo puestos a prueba. Entonces me parece que, y bueno, y fuera de eso, el servicio público de transporte espectacular. Qatar está celebrando un mundial único, la verdad. Profe, finalmente el tema de la participación sudamericana. Bueno, yo creería que el caso concreto de Ecuador, por ejemplo, utilizando a Plata en esa posición de perfil cambiado, cuando le tocó actuar ahí, me parece que fue mucho más eficiente que cuando le tocó jugar en el carril central. Yo creo que las dos primeras presentaciones muy buenas, y en el último compitió muy bien, pero pues ese es el juego. El equipo más físico perdió con uno más físico del África. Sí, la verdad sí. Pues estaba siendo muy respetuoso en ese aspecto, pero Senegal le compitió atléticamente y la verdad que lo mermó bastante. Uruguay, Argentina y Brasil. Bueno, los uruguayos han hecho una modificación que a mí me parece muy interesante. Normalmente el volante central era con características más defensivas, ¿no? Gargano, el Ruso Pérez, Arévalo Ríos. Hoy juega Bentancur, un jugador más para estar posicionado al momento de recuperar la pelota, pero cuando la tienen es el distribuidor, el vinculador del juego realmente, ya sea que descienda, extienda los centrales, Godín Jiménez, y poder subir a los laterales un poco y reconvertir del 4-1 a un 2-3, y poder así entonces que Vecino y Valverde jueguen un poco adelantado. Pero creo que a Uruguay le está haciendo falta jugadores de otras épocas, extremos como Alzamendi, el policía Alzamendi, Antonio Alzamendi, como Antonio, el policía Alzamendi, como Venancio Ramos, y por el otro lado Recoba con perfil cambiado, y pues obviamente mencionar de pronto a un generador de juego como Francescoli, aunque ahí tienen a Rascaeta. Entonces, pero los extremos yo sí creo que les haría no sé si los tienen o no en la nómina, pero yo creo que les podría contribuir muchísimo. Argentina, yo creo que seguirá siendo un rival muy difícil a vencer, porque pues ya pasó un mal momento contra Arabia Saudita, pero hay muy pocos equipos que le puedan plantear un partido a Argentina como lo planteó Arabia Saudita en un bloque medio, y reducirlo de 35 metros a 20 metros. Va a ser muy difícil, pero va a tener que y seguirá mejorando en su juego. Y Brasil, otro que juega con esa misma estructura, 4-3-3, tiene nuevamente en esa posición privilegiada ahora, tiene dos grandes jugadores, Rafinha y Anthony.
y por el otro lado Vinicius y o Rodrigo, entonces tiene mucho con qué hacer daño y pues sus delanteros, los centros delanteros son muy buenos finalizadores, tienen un anchor, un ancla, un pivote defensivo como Casemiro extraordinario, que aparte de bloquear, defender, obstruir, recuperar, va muy bien arriba. El otro día quiso el gol de triunfo contra Suiza y fuera de eso muy bueno en el fútbol aéreo. Entonces Brasil yo creería que uno de los favoritos del Mundial. Había hecho la última, pero ¿cómo le parece la final del fútbol colombiano Medellín-Pereira? La verdad no puedo opinar porque no la he seguido, no he visto los juegos, pero pues desde lo lejos me parece muy bien. Con dos técnicos jóvenes. Dos técnicos jóvenes que se están consolidando en la primera división. Me parece muy bien por el fútbol colombiano.